Bienvenidos sean todos al podcast de Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco y esta vez estaremos cubriendo la previa de la semana 4, temporada 2025. Los Carolina Panthers visitan a los New England Patriots en el Gillette Stadium este domingo, alrededor del mediodía, en un juego en el que ambas franquicias buscan su segundo triunfo y evitar su tercer descalabro en la temporada y con realidades un poco diferentes viniendo de la semana 3. Los Patriots, pues obviamente perdieron contra los Pittsburgh Steelers en un juego en casa, el cual, pues como ya cubrimos en un episodio anterior, fue principalmente a causa de las entregas de balón. Cometieron 5 entregas de balón entre balones sueltos e intercepción. Al final eso le costó el partido a New England, aunque terminaron perdiendo 21-14, un partido en el que realmente el equipo se vio mal, pero se mantuvo en la pelea. Y por el otro lado tienes a los Panthers viniendo de su primer triunfo en la temporada contra los Atlanta Falcons, una exhibición defensiva sobresaliente contra un equipo que no había tenido un mal inicio en la temporada. Y bueno, le dieron una repasada a los Falcons. Entonces vienen motivados para ganar su segundo juego al hilo este año. Y por ende, son realidades un poco diferentes. Uno busca reafirmarse como que el triunfo de la semana pasada no fue un error, no fue una casualidad, y el otro busca reconducirse por el lado correcto de la temporada, busca cerrar el mes de septiembre con un récord de punto 500, con un triunfo que parece más que necesario después de cómo se dieron las cosas la semana pasada. Las apuestas, pues, no se han movido mucho. Iniciaron con 4 puntos, dándole el favoritismo a los Patriots, pero por mucho que se movieran algo durante los siguientes días, Las Vegas le siguen dando 3.5 puntos a los Patriots para ganar este partido. Se toma mucho en cuenta no solo el presente de ambos equipos en cuanto a récord y los triunfos y derrotas recientes, sino también cómo llegan ambos equipos al juego del próximo domingo. Y hay que reconocer que los Panthers en este momento tienen muchas lesiones, muchos jugadores clave como Tyrone McMillan, este novato que tienen, le tienen puestas todas sus esperanzas, está jugando lesionado y tiene un problema en la pantorrilla. El miércoles no ha podido entrenar, ya veremos si le dan la posibilidad de jugar o incluso lo mandan a la banca porque no puede tener un impacto significativo en ese estado. Y no es el único, hay muchas lesiones en ese equipo en ambos lados del balón, ofensiva y defensiva. Entonces ya es un equipo que de por sí es muy limitado en su roster. Si uno revisa un poco las estadísticas, eh, perder un jugador como Macmillan, pues, es bastante grave, es como nosotros con Cristian González, sí hay una enorme diferencia porque no cuentan con suficiente talento. Y por otro lado, pues, eso también motiva a que los Patriots, pues, ganen el partido, porque una mejor oportunidad como esta no van a tener. Y tengan en cuenta que la siguiente semana enfrentan a los Buffalo Bills. Entonces, podrían tener un récord de 1-4 si no pueden ganarle a los Panthers en los primeros 5 partidos de la temporada, lo cual nuevamente sería muy complicado para el equipo y ya empezaría a condicionar un poco el final de la temporada para el equipo. Eh, los los New England Patriots en ese sentido, a diferencia de los Panthers, pues no tienen tantas lesiones, o al menos ya no tantas como en un inicio. Siguen teniendo problemas con algunos jugadores. Jared Wilson no pudo entrenar el miércoles porque tiene un problema en la rodilla y en el tobillo, entonces está en duda que juegue, sobre todo porque no es solo una lesión, son 2. Entonces no importa si se recupera de una, todavía tiene la otra. Y jugando como liniero ofensivo, esos tipos de lesiones suelen ser muy delicadas. También el defensivo Chason, el que trajeron este año, tiene un problema, físico, no entrenó el miércoles. Los demás, eh, ha habido muchas lesiones. Carlton Davis, por ejemplo, sí entrenó de manera completa. El caso de Christian González, entrenó otra vez de manera limitada, pero Mike Bravel se ha de alguna manera comprometido a aumentarle el ritmo a sus entrenamientos estos días para tratar de que esté a punto para jugar el domingo. Ya hablaremos un poquito más porque hay una declaración de Cristian González sobre este tema y sobre por qué no jugó el juego anterior, que vale la pena rescatar más adelante. Pero
Además de él, Christian Barmore estuvo limitado, aunque no se especificaron algún problema de lesión, sino un tema personal. Si hacemos un poco de memoria, sabremos que Barmore ha tenido un problema con los coágulos en el cuerpo, que data desde la temporada anterior y parece que el equipo está dosificando mucho sus entrenamientos. En reportes anteriores de semanas previas hicieron lo mismo, le han dado o el día completo de descanso o lo han limitado en el entrenamiento, pero eso no significa que no juegue. Creo que es algo que van a seguir haciendo, si no el resto de la temporada, probablemente sí varios meses más en el futuro. Y todo eso sea para conservar al jugador lo más fresco, lo menos propenso a recaer en ese problema que ya ha tenido. Y el resto de los jugadores, pues, entrenaron de manera completa, aunque siguen teniendo una designación de lesión. Ya veremos si mañana o el viernes les quitan esa designación, pero normalmente significa que esos jugadores van a salir del reporte en el reporte, valga la redundancia, del último día de entrenamiento, que es el que termina por, este, etiquetarlos si están cuestionables, en duda o ya no tienen ningún problema para poder jugar de manera completa el siguiente partido. Eh, por eso New England llega de una manera, aunque viene de perder, creo que Las Vegas están favoreciendo eso, el equipo llega un poco más sano que Carolina, que el día de hoy, el miércoles, en el momento que se graba este episodio, pues tienen muchos más lesionados y lesionados en el sentido de que ni siquiera han entrenado el miércoles, sí genera muchas dudas en su disponibilidad. Hay por lo menos unos 6 7 jugadores que no pudieron entrenar y otros 3 que han sido limitados en el entrenamiento. Y nuevamente está el caso de Tyrone McMillan, que no pudo entrenar. También está su ala cerrada titular, que no ha podido entrenar. Tienen el caso de algunos esquineros titulares, miembros de la línea ofensiva, corredores, receptores, es un equipo que tiene muchos problemas en este momento para estar sano en ambos lados del balón y muy probablemente va a llegar muy golpeado al siguiente partido. Ya de por sí es un equipo muy limitado, pero así va a llegar mucho más golpeado, además del viaje que tienen que hacer a New England. La mesa está servida para que los Patriots ganen. El problema es, ¿van a seguir haciendo lo que hicieron en el juego anterior y van a arruinar sus oportunidades de ganar? ¿O finalmente van a entrar en cordura y van a hacer lo que tienen que hacer para llevarse el triunfo finalmente? Porque ganar en casa es la prioridad de Mike Bravel, lo dijo la semana anterior. Queremos hacer de este estadio, el Gillette Stadium, otra vez la aduana más difícil de la NFL. Y al día de hoy, los Patriots han jugado 2 veces en Gillette Stadium y han perdido las 2 veces. Y si nos vamos a números desde 2023, es uno de los peores locales de la NFL, probablemente el peor. Han ganado 4 partidos en 3 temporadas, de manera como local y han tenido más de 20 en este sentido. Entonces, sí te habla mucho de que la situación en el Gillette Stadium, pues, es totalmente opuesta a lo que veíamos con Tom Brady y Bill Belichick cuando juntos hicieron la dinastía. Entonces, ¿cómo empiezas a fortalecer tu localía? Pues, empieza a ganar, empieza a meterle triunfos a esa columna de triunfos, o si no, pues, vas a seguir teniendo los problemas que estás teniendo ahorita y que es un estadio que no pesa. Pese a que yo creo que los aficionados, sobre todo el juego anterior, hicieron de su parte para meter ruido, para generar un ambiente hostil para los visitantes, pero los resultados son los que verdaderamente determinan si un lugar es el estadio más difícil de jugar o todo lo contrario. Entonces, así es la realidad de los Patriots y los Panthers, llegan cada uno con muy golpeados físicamente, en el caso de los Panthers, y en el otro muy golpeados moralmente, en el caso de los Patriots. Y necesitan ambos el triunfo, porque nuevamente solo tienen un triunfo, se termina el primer mes de la temporada y ninguno quiere irse con un récord por debajo del punto 500. Eso es la verdad, porque el calendario no se pone fácil, sobre todo para los Patriots que tienen un cierre muy difícil y ya desde octubre les toca enfrentar equipos como los Buffalo Bills que han tenido sus problemas, pero una vez que agarren ritmo y al nivel que está jugando Josh Allen, es muy complicado de repente jugarles al tú por tú si estás cometiendo esta clase de errores. Pero, como ya dijimos en el episodio anterior, pues
Lo positivo es que creo yo que el equipo tiene elementos que yo pienso son muy fáciles de corregir, porque incluso el tema de los fumbles es mera técnica. O sea, lo que dijo Mike Bravel en sus conferencias de prensa de que esto es error del equipo, que se puede corregir, es verdad. Eh, el propio Mike Ruiz en uno de sus posts recientes en redes sociales mostraba que en parte sí es cierto que todos nos centramos pues en quién soltó el balón. Ramondre Stevenson, Antonio Gibson o incluso Drake May soltaron el balón el juego anterior y eso es verdad. Pero la línea ofensiva perdió asignaciones en sus bloqueos, de repente no hizo el bloqueo que tenía que hacer por el tiempo que tenía que hacer. Algo no funcionó, además del jugador que soltó el balón, y eso propició que el defensivo tuviera la oportunidad de golpear directamente el balón entre los brazos del jugador o en la mano directamente. Y es algo que tienen que corregir. Entonces, sí es cierto que el equipo tiene problemas como el de Ramondre Stevenson, que suelta balones a diestra y siniestra desde el año pasado, pero también tienen jugadores que no les están ayudando a, por lo menos, minimizar la probabilidad de esos problemas. Y hablando de Ramondre Stevenson, tal parece que ya no va a ser el titular de los Patriots, por lo menos en los entrenamientos ya no es el primero en recibir repeticiones. En los entrenamientos es curioso porque normalmente sí importa quién recibe primero las repeticiones. Ahí te das una idea de quién es el titular. El quarterback titular es el que recibe primero las repeticiones y sabemos que los otros quarterbacks no son los titulares porque son el segundo, el tercero en las repeticiones. Y normalmente el segundo pertenece a su backup inmediato y el tercero que recibe repeticiones es el reserva, o sea, el suplente del suplente. En los corredores pasa lo mismo. Al principio, Ramondre Stevenson era el que recibía las repeticiones, luego entraba Antonio Gibson y finalmente Trevion Henderson. Lo que luego veíamos en los partidos. ¿Quién recibía más el balón? Ramondre Stevenson, Antonio Gibson y muy al final, Trevion Henderson. Todo parece indicar que eso cambió en esta semana. Eh, lo curioso es que mucha gente se le fue la yugular a Bravel por no querer sentar a Stevenson desde una declaración ante los medios. Y si bien todo mundo quiere pensar que va a haber un cambio en la posición de corredor, porque esto no puede seguir igual, él tiene una responsabilidad no con nosotros ni con los medios, sino con sus jugadores. Y cómo se exprese de ellos en público puede determinar si el vestidor se le pone en contra o le sigue teniendo a su favor. Eso fue algo que no entendió, por ejemplo, Gerard Mayo el año anterior, y vimos muchas declaraciones en las cuales tiraba a sus jugadores por debajo del autobús y en lugar de repensar lo que iba a decir, siempre hacía lo mismo. ¿Qué pasó? Para diciembre, el equipo ya le estaba tendiendo la cama. Hubo partidos en los que los jugadores ya no les importaba jugar para él y se notaba en el rendimiento del equipo. Entonces, Mike Bravel, que apunta a durar más de una temporada y no pasarle como a su antecesor, pues quiere mantener al equipo en su gracia. Y por ello no van a condenar a un Ramondre Stevenson, porque además todavía le sigue sirviendo. Eh, a lo mejor ya no tuvo acarreos, pero el juego anterior, Ramondre Stevenson todavía sigue siendo utilizado por los Patriots. En la última serie del partido lo utilizaron para bloquear en situación de pase y lo hizo bien. Generalmente lo hizo bien porque a Drake May no le llegaron como le estaban llegando anteriormente y porque, seamos sinceros, Trevion Henderson se ha visto terrible en protección de pase, aunque esa era su especialidad en el colegial. La diferencia física, de musculatura, de tamaño, sí le está pasando factura en este momento y por lo pronto necesitas a un jugador que sepa bloquear en esa posición y en ese caso el único que parece tener esa habilidad es nuevamente Ramondre Stevenson. Es el rol que tuvo el juego anterior cuando cometió su último fumble que lo mandaron a la banca. La única razón por la que lo siguieron metiendo en el partido fue precisamente para situaciones de bloqueo. Evidentemente, eso va a ser más predecible la jugada porque todos los equipos van a decir, no van a correr con el balón. Ahí está Ramondre Stevenson y él no va a utilizarlo el equipo para bloquear o para recibir un pase, no para correr. Pero es hasta, por ahora parece ser que ese es el futuro de Ramondre Stevenson, por lo menos inmediatamente. Todo apunta a que Trevion Henderson va a ser el corredor principal y lo va a acompañar Antonio Gibson, que también tuvo un fumble, pero tuvo menos que Ramondre Stevenson y tampoco tienen otras opciones. Así que pues él va a seguir siendo el acompañante de uno u otro, dependiendo a quién ponga. Y
Ramondre Stevenson va a seguir, en el equipo, pero con un rol más reducido. Yo creo que lo van a utilizar en bloqueos de pase, en alguna jugada muy específica, y yo creo que ya no le van a dar el balón. Eso sí, todo va a depender del desempeño de Henderson para que el equipo le siga dando oportunidades, porque en este momento es uno de los peores ataques por tierra de la NFL. Y la semana pasada Henderson tampoco es como que lograra mucho con su oportunidad en la segunda mitad. No se vio tan diferente el ataque por tierra, aunque, dicho sea de paso, pues también es cierto que la línea ofensiva ha estado muy mal en bloqueos por tierra. En el pase es una de las líneas ofensivas que menos presión permite al quarterback y ha tenido muy buenos momentos, sobre todo Will Campbell, que ahorita es el tackle izquierdo número 11 de la NFL. O sea, está a tiro de piedra del top 10, un novato, y es el jugador por el cual esta línea ofensiva ha mejorado sustancialmente, pero por tierra sigue siendo un desastre este equipo. No genera muchos bloqueos y un equipo como los Steelers, que no estaban jugando bien las semanas anteriores, acá realmente no les costó mucho bloquear los ataques por tierra de New England y tampoco hubo mucho ataque por tierra contra Miami, aunque se ganó. Y no ha sido un tipo de juego que se establezca con regularidad y con éxito. Y es raro viniendo de alguien como Mike Bravel, porque en Tennessee lo veíamos a cada rato. Claro, ayudaba que tenían a Derrick Henry, pero su línea ofensiva también abría muchos huecos, no solamente protegía a su coreback, y era un equipo mucho más inclinado a correr por tierra. Y aquí no vemos ni siquiera un intento de equilibrar. O sea, May puede tener partidos en los que supera los 40 intentos de pase y apenas tienen 20 acarreos en todo el partido, entre todos los corredores de New England. Entonces, eso está muy lejos de ser una ofensiva equilibrada. Hay una clara inclinación hacia Drake May y por consiguiente, pues él comete errores. Contra Miami fue el partido que menos intentos de pase tuvo en lo que llevamos de temporada y el equipo ganó el partido, porque además no entregó el balón, ni por tierra con balones sueltos, ni por aire con intercepciones. Fue el partido más limpio del equipo en lo que lleva esta temporada. Y nuevamente fue porque equilibraron la balanza. Entonces, la prioridad es equilibrar la balanza, volver a ser un equipo que ataque tanto por aire como por tierra y lo haga de la misma manera, de la misma eficiente manera. Porque si revisamos las estadísticas de Drake May, pues eso nos dice todo, ¿no? La ofensiva prácticamente depende de su brazo. Estamos hablando de un jugador que en este momento tiene el segundo mejor porcentaje de pases completos de toda la NFL, lo cual es bueno porque si es un jugador que te está teniendo más de 40 intentos por pase en la mayoría de sus partidos y te está completando arriba del 70% en general, eso quiere decir que es un jugador que está siendo muy eficiente, altamente eficiente. Y no solo eso en completos, también es el quinto con más yardas por aire, o sea, es el top 5 de la NFL. En touchdowns es el número 7, rating de pasador número 9, número total de primeros downs número 1, en EPA, o sea, puntos añadidos sobre lo esperado, número 8, intercepciones es apenas el número 13, jugadas merecedoras de una entrega de balón solamente ha sido el número 19 de toda la NFL. Es un jugador que, si bien sí ha cometido errores muy groseros, pues tampoco es que los cometa constantemente, porque eso es algo que vas a leer o ver mucho de sus haters o de los que quieren ser muy críticos con él, sin necesidad de ser haters, pero quieren ser muy críticos con él y siempre sacan el tema de las intercepciones y los fumbles. Bueno, Drake May ni siquiera está en el top 10 de los quarterbacks con más propensión a entregar el balón y tampoco es que mande pases que le intercepten. El hecho de que sea el número 19 en la liga también habla mucho de que a veces sus receptores contribuyen a esas entregas de balón, algún rebote que dejen ir o algún desvío que ellos provocan al intentar atrapar el balón, cosas por el estilo terminan provocando intercepciones. Por eso las estadísticas sin contexto pues no son realmente útiles, porque te pueden decir, este es el jugador que más yardas tuvo en la temporada, pero a lo mejor una buena parte fueron en garbage time. Entonces, ¿realmente es mejor que el MVP que tuvo menos? Quizás no. Por eso existen estadísticas como las estadísticas EPA
o el tipo de estadísticas que meten sitios como Pro Football Focus, que es jugadas merecedoras de una intercepción o una entrega de balón, porque sirve para contextualizar mejor. Ok, tuvo 10 intercepciones, pero si el jugador solamente ha lanzado una jugada merecedora de una intercepción, ¿por qué es que tiene 10? Y ahí es donde empiezas a entender un poco más el motivo. Entonces, incluso así, Drake May, si algo uno puede sacar de los números, es que es altamente eficiente. O sea, los números de las estadísticas EPA precisamente reflejan eso. Si tienen la oportunidad de ver el hilo de Jorge Flores en X, échenle un vistazo, explica muy bien qué son los EPA, pero básicamente es medir la efectividad de un jugador y el valor que agrega a cada jugada, porque reúne todo el contexto de una jugada y le agrega y se lo agrega al resultado final, a los puntos que le van a dar al jugador, positivos o negativos. En este caso, Drake May, al tener un número muy alto de EPA esta temporada, pues es uno de los jugadores más eficientes de la temporada en 3 semanas. Y uno esperaría que continúe así, pero como ocurrió en el juego anterior, de nada te sirve que él sea extremadamente eficiente cuando esto es un deporte de equipo y necesitas que los demás sean igual de eficientes. ¿Y cómo logras eso? Pues viendo qué funciona y qué no funciona. Sabemos que May funciona, pero ¿funcionan sus corredores? ¿Funcionan sus receptores? Porque hay otra estadística que tenemos que tocar y es el hecho de que ha duplicado el número de capturas que estaba teniendo la temporada anterior. Hoy en día, May es el segundo quarterback más capturado después de Cam Ward de los Titans, un novato. O sea, May está siendo casi tan capturado como un novato y él ya no lo es. Y hay mucho que analizar en este aspecto, pero creo que lo más importante es que, por un lado, eh, refleja que May a veces tiende a tener demasiado tiempo el balón y esa es una crítica válida y real. Es un quarterback que a veces quiere hacer más de lo que debería, no se rinde y quiere seguir forzando el pase, y eso le ha traído problemas desde el año anterior. Como también es cierto que sus receptores y su línea ofensiva a veces no funcionan. Hay otra estadística a sumar a esto, y es que es el equipo con el 10º tiempo más rápido para soltar el balón. Es decir, May está soltando el balón en 2.7 segundos. Esa es la 10ª cantidad más rápida en la NFL. Y aún así no la alcanza. Y a veces es capturado muchas veces. Esas 12 capturas no fueron necesariamente ocurridas a lo largo de los 3 partidos. La mayoría vinieron en 1 o 2 partidos, como el partido de la semana anterior o el de la semana anterior a esa en Miami, donde realmente le dieron con todo. Ha sido una actuación muy complicada de la línea ofensiva, sobre todo del lado derecho, donde está Morgan Moses, que sorprendentemente, a diferencia de Will Campbell, ha tenido un muy mal inicio de temporada. Creo yo que en parte tiene que ver con su lesión, porque, eh, por si no lo recuerdan, hay un post que hicimos en Nación Patriota que dice que uno de los reporteros del equipo vieron a Morgan Moses con una bota especial para caminar posterior al juego en Miami y él no se tomó ningún descanso. Creo que entrenó toda la semana siguiente y todavía jugó contra Pittsburgh. Y se notó mucho que no estaba al 100% porque cada vez que le tocaba a TJ Watt en ese lado, en el lado derecho, no podía con la presión. Él se colapsaba la línea ofensiva desde ese lado. Y si bien es cierto que hasta Will Campbell tuvo problemas, la realidad es que casi toda la presión vino del lado derecho y precisamente fue donde estaba lesionado Moses. Ahora, no sé si Marcus Bryant realmente sea la respuesta o le tienen tan poca confianza en este momento que por eso siguen jugando con un jugador claramente lesionado, pero realmente necesitan ver eso porque es el lado que quizás muchos pasan por alto porque casi todos se centran en el lado izquierdo, porque ahí es el lado ciego del quarterback, pero el lado derecho está siendo un problema. Y no importa que tengas a alguien como un bueno que está jugando relativamente bien, como guardia derecho, si al final, de todas maneras, no puede hacer mucho por su compañero tackle que está de ese lado. Y por otro lado, tienes receptores que si bien han tenido sus momentos, creo yo que Mac Collins, por ejemplo, pese a las críticas que le hicimos en la semana 1, ha mejorado bastante y creo que
Es un jugador que está actuando como se esperaba. Es un complemento y en situaciones críticas creo que ha dado la cara por el equipo con recepciones necesarias. No está haciendo más de eso. Y está bien, no se le trajo para ser receptor número uno. eh, pero Kaishon Buti, por ejemplo, tuvo su mejor partido en la semana uno y desde entonces ni siquiera ha llegado a la mitad de esas 103 yardas que tuvo contra Las Vegas. Y no es que haya enfrentado defensivas top realmente, o sea, Miami no es una defensiva en la élite de la liga y los Steelers podrán tener un buen front seven, pero su secundaria estaba sin su esquinero titular y sin su safety titular. Y entonces, ¿por qué New England no lo aprovechó? Ese es un tema que se tiene que atacar. Yo creo que hay una combinación de problemáticas aquí. Tienes por un lado receptores que creo yo que son muy inconsistentes, y no hablo necesariamente de Booty, pero tienes a Demario Douglas, que en una semana tuvo -1 o -2 yardas en un partido. La semana pasada costó una cuarta oportunidad porque hasta él mismo lo admite después del partido, no sabe dónde se encuentra, entonces se echa para atrás en vez de zambullirse hacia adelante y conseguir el primer down. Y son esos jugadores que a lo mejor no serán la mayoría porque serán uno o dos jugadores que no están funcionando en ese cuerpo de receptores, pero son suficientes para quitarle ayuda a Drake May. Y en este momento no le puedes quitar gente que le ayude, necesitas agregar. Y si en vez de agregar, sustraen jugadores como de Mario Douglas, se tienen que ir. Se tienen que ir a la banca un rato, tienen que tranquilizarse, porque lo vimos el año pasado con muchos receptores. Por más que los forzaran a estar como titulares, les hacían peor mentalmente. O sea, les hacían un mal psicológico muy grande y no salían del hoyo. Y tienes jugadores como Efton Chisholm, como tu flamante selección de tercera ronda, Kyle Williams, esperando una oportunidad. ¿Saben cuántos snaps tienen en 3 semanas? 26. Y ni siquiera es equitativo. Son 26 porque 26 snaps ha tenido Kyle Williams. Y Efton Chisholm tiene 0 porque ni siquiera ha sido activado. Llevamos 3 semanas en la temporada, ni una sola vez lo activaron. La explicación de Mike Bravel tiene sentido, porque él asegura que no está siendo titular porque solamente tienen 5 receptores activos por encuentro. Y tiene sentido porque dices, bueno, ok, no van a agregar uno extra. Pero luego piensas, tienen 5, pero realmente esos 5 son inamovibles. Puedo entender que Stephon Diggs no lo sientes porque un poquito más adelante ya lo explicaré, pero es un jugador que lo ha hecho bien hasta este momento. Tienes a Mike Collins que por lo menos te va mejorando poco a poco. Y que Sean Booty, pues, no es consistente, pero cuando explota, explota. Y eso ya lo vimos este año. ¿Y los demás? ¿Qué te ofrece de Mario Douglas? No te ofrece mucho. No te está, ni te genera lo mismo que te están generando los otros, ni tampoco es que te dé recepciones clave en momentos críticos, en situaciones de vida o muerte, porque lo vimos la semana pasada. En esa gran jugada crítica que pudo a él haber salvado la serie ofensiva del posible empate, se norteó, se confundió y cometió un error que para alguien que lleva 2 temporadas en la NFL es imperdonable. Es totalmente imperdonable. ¿Cómo puedes tener tan poca percepción de tu entorno en un partido tan difícil? No te está generando. Entonces, tienes 3 jugadores que son inamovibles y 2 lugares disponibles, porque de Mario Douglas lo puedes sentar un rato, pon de inicio a uno de estos 2 chicos y todavía te da la oportunidad de meter a otro de ellos. Empieza a les dar fuego, empieza a ver qué pueden generarte, ¿no? No se trata de meter a novatos por meter a novatos, porque eso tampoco ayuda. Eso es tirar la temporada y pues no estamos para eso. Pero si tienes 2 lugares y tienes 2 chicos que te pueden aportar desde el primer momento que estén en el campo, por lo menos yo creo que el hambre van a tenerla de querer mostrarse, ¿no? Y obviamente a lo mejor eso puede ser, atemorizante, porque a lo mejor pueden cometer algún error, pero tú dale, o sea, los que tienes no te están aportando, te están incluso quitando. ¿Por qué no darle la oportunidad a alguien que te puede dar y que con suerte puede que sea tu siguiente titular en la posición? Lo mismo que están haciendo con los corredores, porque ahorita le están dando la oportunidad a Henderson, sí que tampoco haya demostrado mucho estas 3 semanas, pero es okey.
No vamos a sentar a alguien que esté dando, dividendos. No vas a sentar a Kayshon Boutte o a Hunter Henry. Estás sentando jugadores que claramente no están funcionando. Jugadores que también necesitan aprender, que no se les están regalando oportunidades por ser veteranos, que tienen que ganarse su lugar. Y si un novato llega y les quita el puesto, no es culpa del novato, no es culpa del coach, es culpa de ellos. Entonces, yo le daría la oportunidad a cualquiera de ellos dos, así como se la estás dando a Henderson, y ver qué hacen. Además, si hay un partido en este punto de la temporada que merece la pena probar a jugadores, es contra los Panthers. Tienen un montón de lesionados en su defensiva y pues es un equipo que está en las mismas circunstancias que tú. Eh, la siguiente semana contra los Bills, ahí sí tienes que jugar con tu mejor plantel. Así sean todos veteranos, pues tiene que jugar con ese equipo. Pero ahorita que estás enfrentando a un rival, no digo que a modo, porque eso también sería subestimar a los Panthers, pero es un rival que tampoco plantea el mismo reto que el de la siguiente semana. ¿Por qué no hacerlo? Hazlo, pruébalo. Quizás te sorprenda si encuentras un jugador con el cual empieces a generar algo interesante, porque esta ofensiva, sinceramente, tiene mucho potencial. Hablamos de las entregas de balón, pero nos fijamos en dónde se cometieron esas entregas de balón. Sí, en zona roja. Se cometieron errores cerca de la zona de puntos. Por eso eran frustrantes, porque Ramondre Stevenson o Drake May entregaron el balón cerca de zona de puntos, en las últimas 20, 30 yardas del territorio enemigo. O sea, es un equipo que avanzó, no sé, 50, 75 yardas sin ningún problema y de repente cerca de los puntos hace una tontería. Muy similar, y lo vuelvo a repetir, muy similar al equipo de 2022, que de repente cometió alguna tontería, pero aquí yo digo, en ese momento teníamos a Matt Patricia y ya sabemos que no le podíamos pedir más a Matt Patricia, pero Josh McDaniels es un entrenador 3 veces ganador del Super Bowl, que ha entrenado a gente como Tom Brady, sí es cierto, pero también ha desarrollado otros muchos quarterbacks titulares en la NFL. Titulares como Mac Jones, como Jimmy Garoppolo, como Jacoby Brissett y tantos otros que podrán o no ser la gran cosa, pero él desarrolló quarterbacks que eventualmente iniciaron en la NFL. Y también es un entrenador que tuvo grandes temporadas con ofensivas que hoy en día son históricas. Entonces, pues hay que exigirle un poquito más y creo yo que vale la pena, que no es tanto que el equipo anote 40, 50 puntos. Empieza a dar oportunidad a la gente que quizás tiene la predisposición a hacer algo más grande de lo que te están dando ahorita, porque creo que esa es la parte más importante del equipo. Y así como en sus juegos de repente necesitan jugadas grandes, creo que en este momento necesitan gente que sean capaces de hacer grandes jugadas, jugadas explosivas. Y a veces da la sensación de que esta ofensiva está muy, eh, no sé, está como muy apretada, muy, retenida por McDaniels, tienen el freno de mano, y hace falta que se suelten un poco, falta que se suelten un poco. También, además de los Patriots del 2022, me recuerda mucho a los Lions de los primeros años de Dan Campbell. Eh, no fue hace mucho, entonces supongo que varios lo recordarán, pero no era un equipo necesariamente inteligente en sus decisiones. Cometían entregas de balón, perdían juegos de manera ridícula. De hecho, el primer año de Campbell pudieron haber ganado más partidos de los que perdieron. Muchos partidos que perdieron, los perdieron en el último segundo, con cosas tan increíbles como un gol de campo, es- increíble, como una intercepción, un fumble, cualquier cosa, pero perdían esos partidos de manera increíble. Fue por ahí de la segunda mitad de 2022, después de que incluso nosotros les dimos una blanqueada en un juego en casa, en ese partido que estaba Bailey Zappi como titular y que también, ojo, fue la última vez que el equipo tuvo 2 triunfos al hilo, ganaron ese y luego el de la siguiente semana, pero ese equipo de los Lions empezó la primera mitad del año muy flojito. Sí ganaron unos partidos, pero perdieron otros como ese contra New England, te llevaba las manos a la cabeza. En la segunda mitad de esa temporada, los Lions jugaron mucho mejor, pero realmente mucho mejor. Y no recuerdo si fue, creo que sí fue esa temporada, pero terminan con récord ganador. Y aunque en la última semana quedan matemáticamente eliminados en el último partido de la temporada,
porque antes que ellos juegan, creo que los Seahawks y ganan, entonces ya no podían clasificarse a playoffs, pero hacen la maldad de eliminar a los Packers, de ganarle ese último partido, porque carajo, si no iban a clasificar, por lo menos iban a arruinarle la vida a su rival divisional. Entonces, digo, es cierto que ahorita nos podemos quejar y sé que no es fácil digerir una derrota, pero también veo en el pasado, digo, no es la primera vez que un equipo como los Patriots juega tan desesperantemente. Y creo yo que historias como la de los Lions nos muestran de que en el momento que empiezan a limpiar todos esos errores, cuando empiezan a pulir la técnica, cuando se dejan de tonterías, cuando hacen cambios y encuentran el ritmo, es un equipo muy divertido de ver. Son equipos que eventualmente, si logran fichar, si logran ajustar adecuadamente, se vuelven equipos contendientes y ya no están solamente ganando su división, sino buscando ganar el Super Bowl, como ocurrió con los Lions después de esos 2 primeros años de Campbell, que era un equipo ya contendiente en la NFC. Entonces, a los Patriots les puede pasar igual, pero nuevamente volvemos a la parte de los cambios. Hay que hacer cambios. Yo me acuerdo que equipos como los Lions hicieron cambios importantes que no funcionaban, varios jugadores a la defensiva, al carajo. Los corrieron o los quitaron de la titularidad, trajeron a otros. Que esto no estaba funcionando, trajeron a esta otra persona. O sea, sí creo que Mike Bravel tiene que hacer cambios. Obviamente no los va a anunciar en público, pero sí considero que va a haber cambios. Y ya se está viendo. Eh, Al principio le decían, ¿cómo no va a sentar a Ramondre Stevenson? Bueno, no lo dijo, pero parece que ya lo está haciendo. Y a lo mejor no lo dice, pero quizás Douglas ya no tiene la misma cantidad de snaps, porque estaba teniendo mucha participación al inicio, pero se ha reducido. Ahora, ¿qué pienso que va a pasar en el dibujo de la ofensiva? Creo que va a ocurrir lo mismo que pasó en la defensiva. Van a ir ajustando jugadores. Si nos fijamos en los cambios de la segunda mitad de la defensiva, lo que hicieron fue reemplazar jugadores. Jugadores como Christian Ellis, como Alex Austin se fueron a la banca y luego empezaron a modificar su parado táctico. De repente dejaron de mandar jugadas con Barmore y Milton Williams al inicio de los primeros downs de los Steelers. Entonces empezaron a reajustar mucho y el cambio fue notable. Ya no les corrían y presionaban constantemente a Rodgers. En esa segunda mitad, si no me equivoco, solamente lanzan un pase de touchdown y fueron los únicos puntos de los Steelers en todo el partido. O sea, en 2 cuartos, 7 puntos, cuando te habían anotado el doble en los anteriores dos, eso fue un gran avance. Entonces, en el mismo espíritu de hacer cambios en la ofensiva, creo que va a ocurrir lo mismo. Ya había visto un cambio gradual y creo que eso es lo más importante. Ya han habido cambios graduales. La semana pasada fue la vez en la que Stephon Diggs fue más utilizado en el slot. Ya en la semana 2 contra Miami, había checado la estadística de que había tenido una cierta cantidad de snaps, alrededor de unos 15, 17 snaps en el slot. Luego le dieron más de 20 la semana pasada. ¿Eso qué te quiere decir? Que poco a poco lo están moviendo ahí. Y realmente creo que a Stephon Diggs le ha ayudado más meterse al interior, porque un slot es el que corre por dentro. Si no te queda todavía claro un poco la idea, pues es como lo que pasaba con Julian Edelman. Sus rutas eran por dentro. Si tú te fijabas, eran rutas cortas hacia dentro del campo de juego. Bueno, lo mismo es un slot. Y Stephon Diggs está teniendo ese rol cada vez mayor. Entonces, con Douglas fallando, teniendo problemas, creo que es natural que el equipo le dé un rol mucho más protagónico a Diggs en el interior. Y ahí se abre la posibilidad, porque Diggs estaba haciendo como esta opción en pase largo, como el exterior de la formación, y ahí puede entrar Kyle Williams, que es un receptor del tipo X, o sea, un receptor de rutas largas, mucho más experimentado de lo que parecería para ser un novato. Esa fue su gran virtud en el colegial. Era un jugador que le podías lanzar el balón largo y creo que es de lejos el mejor jugador que tenemos en este momento, al menos en potencia, para poner ahí. Y pues Chisholm no creo que vaya a tener un rol muy, muy importante porque ya ese es ese ajuste, pero pues no es como que vas a tener a otro como Diggs moviéndose por dentro, pero sí creo que le pueden ir dando poco de juego. Creo que por ahora no esperaría que Chisholm vaya a tener mucha participación o quizás lo vuelvan a mantener inactivo, pero sí creo que a Diggs lo van a mover de lugar
iban a poner a Williams. Ahora tú dices, ¿cómo es que Diggs por encima de Chisholm? Pero yo creo que lo ha hecho bien, Diggs. Tiene un ratio de recepción bastante alto, es de los más altos del equipo, pese a que tiene muy pocos targets. Y creo que por eso tampoco se ha quejado, porque es un jugador que sabe que al día de hoy tiene los argumentos como para saber que Drake May lo va a voltear a ver más en los próximos partidos. Ya la semana anterior le lanzó más de lo que le había lanzado las 2 semanas anteriores y tuvo recepciones. Recepciones que o fueron un gran avance que dieron como resultado un intento de conversión mucho más corto o de plano el primer down. Sí creo que se está volviendo como esa válvula de seguridad para Drake May que sí necesita, desesperadamente necesita. Entonces, el siguiente paso es moverlo al slot, hacer que tenga rutas cortas constantemente y que se vuelva precisamente eso, el, el go-to guy de Drake May. Y luego tienes a Kyle Williams, que creo yo que vale mucho la pena mantener ahí porque obviamente Diggs ya no tiene la velocidad de antes y Williams sí. Y tanto se estuvo hablando de que, Taekwondo Orton, estaban diciendo en los medios cuando estuvo jugando con los Chiefs el lunes pasado, el domingo pasado, sí, el domingo. Y todo el mundo, no, ¿por qué dejaron a Dorton? Pero yo creo que tienen a Williams, un jugador que, en mi opinión, es mucho mejor de lo que fue Dorton o lo que puede ser Dorton a día de hoy. Creo que es el jugador que el equipo realmente estaba esperando. Y si vieron la pretemporada, hubo demasiadas jugadas en las que él estaba solo y simplemente no lo volteaban a ver. Y creo que a May le sigue pasando lo mismo. Hay una jugada en la cual Taylor Kyles, un analista que yo recomiendo mucho seguir en X, eh, checaba y en el All 22 mostraba la jugada en la que intentan lanzarle un pase largo a Kyle Williams y pudo haber sido otro target para él el domingo pasado, pero no pudo porque la línea ofensiva no tuvo el suficiente tiempo para que May pudiera verlo y lanzarle. De hecho, May ya lo había visto. Parecía que el diseño de la jugada era ese, porque Williams corre profundo y la jugada estaba ahí. Si le hubieran dado 1 o 2 segundos más para lanzar a May, lo hubiera conectado, pero la línea colapsa antes de eso y no puede conectar. Entonces, a lo mejor también por eso es que no estamos teniendo a jugadores como Williams tan involucrados, pero si mejoran, si corrigen la protección de pases, si de repente May ve que tiene el tiempo, yo creo que vale la pena por eso darle más oportunidades a Williams, porque si ya tu línea ofensiva de por sí te da muy pocas oportunidades en el pase, las pocas que te den, y si no está Williams porque lo tienes en la banca, pues te vas a arrepentir. Creo yo que por eso hay que darle la oportunidad y creo que eso es lo que va a terminar pasando. A lo mejor no va a ser como en el caso de Ramondre Stevenson, que de repente ya está hasta el fondo de la posición, porque creo yo que especialmente McDaniels le tiene mucha fe a este muchacho, pero yo creo que vale la pena empezarle a dar más protagonismo a otros jugadores. Creo que jugadores como Williams o Stephon Diggs han demostrado con lo poco que le ha dado el equipo que tienen mucho más juego de lo que tiene Douglas. Tienen mejores estadísticas que él. Douglas ha jugado más snaps que ellos y sin embargo ellos tienen mejores números que Douglas. Entonces, pues ahí está. O sea, el cambio va a depender del equipo, pero creo que sí se están inclinando por eso. Y creo que tiene que ocurrir porque nuevamente, y parece repetición, pero no puedes esperar cambios haciendo lo mismo. No puedes. Tienes que hacer algo diferente. Tienes que mostrar algo que pueda ser distinto a lo que ya hemos visto. Porque lo que hemos visto, pues quizás tiene un techo. Es como lo que pasaba con Jacoby Brissett el año pasado. A lo mejor te ganó unos cuantos partidos, pero lo que veías en el campo era lo que te podía dar como coreback. Cuando meten a May, empiezan a haber jugadas que nunca hubiéramos visto con Brissett. ¿Y por qué ocurre? Porque obviamente es un cambio y es un cambio con un jugador mucho más prometedor, con más potencial. Y las entregas de balón tienen que corregirse. Creo yo que parece ridículo tenerle que enseñar a profesionales cómo sostener un balón, pero pues, ya lo vimos hasta con Derrick Henry, o sea, hasta el mejor chef se le quema la cocina. Eh, y lo que le está pasando a Ramón de Stevenson, pues por un lado, pues dices, bueno, me hace un poquito sentir un poco más de empatía, pero también siendo sinceros, no lo puedes justificar del todo, ¿eh? 9 balones sueltos desde 2024 es el mayor número de entregas de balón de un corredor en toda la NFL. No hay un corredor que tenga más que las que tiene Ramondre Stevenson. Es absurdo, es absurdo.
y creo que incluso tiene más balones sueltos que touchdowns en ese periodo de tiempo, lo cual es incluso peor. Así que no se puede hacer mucho más con este muchacho. Y pues el resto sí creo que es corregible. Creo que Drake May tuvo un balón suelto, una intercepción. La intercepción ya lo discutimos, pero ¿cómo puedes poner a un jugador que se acaba de azotar contra el suelo y que obviamente estaba adolorido de la cabeza, quizás con un claro síntoma de conmoción, a lanzar en la siguiente serie? Es absurdo. Es como si quisieras evidenciarlo más que ayudarlo. Y el balón suelto, pues sí es enteramente su culpa, pero tiene que aprender también él un poco a soltar más el balón. Creo que va a empezar a ocurrir. Creo yo que estamos viendo obviamente dolores de cabeza con estos muchachos, pero pues está pasando. O sea, en la segunda temporada de Josh Allen, en su segundo año de la NFL, soltaba el balón muchísimo. Fue hasta el final de esa temporada que ya empezó a verse el jugador que en unos años veríamos. Pero al inicio fue incluso peor que lo que estamos viendo con Drake May. Ni de broma tenía números top 10 en algunas estadísticas que estamos viendo ahorita con este muchacho. Así que no tenemos que volvernos locos con él. Yo creo que simplemente es entrenar y seguir ayudándolo. Por eso, pero obviamente, ahí por eso está la clave. Rodéalo de talento, no le quites jugadores, porque tener jugadores que no aporten es como no tenerlos, honestamente. Así que ayúdalo. Y hablando de necesario, creo que va a regresar Christian González. Ya lo habíamos dicho al inicio, él comentaba que quería jugar el juego anterior y Mike Bravel dijo que no. Él fue el que en conferencia de prensa dijo que no iba a jugar, que no estaba listo. Y parece ser que no le gustó mucho a Christian González. Yo creo que por un lado es la frustración, porque es un jugador que no ha jugado ni en pretemporada este año. Entonces, un jugador de su calibre que no puede jugar, pues se vuelve complicado, está comiendo ansias, pero en conferencia de prensa el miércoles, Bravel dijo que le iban a aumentar el ritmo de trabajo, la carga de lo que iba a hacer en cada ejercicio, con aras de verlo jugando el domingo. Y creo que si hay un partido en el cual puede jugar y empezar a entrar en calor es el próximo domingo, porque si además no juega Macmillan, pues realmente los Panthers no tienen a nadie más a quien lanzarle el balón. Y le puede ayudar un poco, si viene algo oxidado, a que no se note tanto eso y llegar muy afinado para el juego contra Buffalo. Entre más juegue, pues mejor. Pero creo yo que es muy necesario. El equipo creo que ajustó maravillosamente en la segunda mitad del juego anterior. Yo creo que tuvo uno de los primeros mitades más horribles de la presente temporada, pero luego el ajuste que hizo Bravel y Zach Core sin Terrell Williams fue fantástico. Creo yo que finalmente vimos lo que se supone que debemos ver de Robert Spillane. Harold Landry volvió a funcionar de las mil maravillas. Barmore y Milton Williams otra vez funcionaron en el medio. Creo que en general el equipo fue mucho mejor, pero si hay un punto en el cual creo yo que todavía no mejoran, no importa qué tanto ajusten en el esquema, es en la secundaria. Ahí sí, sí o sí necesitan a Christian González. Carlton Davis tampoco estaba al 100, pero eh, por mucho que me gustaría tirarle cagada a Carlton Davis, tengo que romper una lanza a favor de él. Y a lo mejor se van a molestar algunos, pero eh, ¿vieron cuántas veces le lanzaron a Carlton Davis el juego anterior? Muy pocas. Creo que lo más destacado fue esa sola recepción que permitió, pero ese touchdown, la verdad es que fue un gran pase de Aaron Rodgers y una mejor recepción de DK Metcalf. Realmente no había mucho que pudiera hacer Carlton Davis porque DK Metcalf atrapa el balón casi afuera del terreno de juego, los pies de puntillas tocando el césped. Es imposible hacer algunas de esas, es imposible de cubrir un pase así. O sea, una recepción así ya no hay más que hacer, ¿no? A menos que el jugador suelte el balón, pero no hay mucho más que puedas hacer. Y fuera de eso, Rodgers no lo buscó. Si uno se fija realmente en el video, a quien más buscó fue a Marcus Jones, a Alex Austin, que son jugadores mucho más débiles en cobertura. Pero a Carlton Davis casi no lo retó. Se mantuvo muy alejado de su cobertura. Entonces, nuevamente, si tienes a Christian González, solucionas ese pedo. O sea, tienes un jugador que ahora sí, de ese lado no va a permitir nada. Incluso jugando al 50%, vamos a ser sinceros. Alex Austin no le llega ni siquiera esa versión de González.
Y Marcus Jones no tiene el físico. Ese es el gran problema de Marcus Jones. Nunca le voy a cuestionar su ética de trabajo, su esfuerzo, su entrega, pero hay veces en las que las recepciones simplemente se las ganan porque son más altos y fuertes que él. Y él no puede hacer mucho. Si no mete la mano antes, si no hace alguna acrobacia, a veces esas recepciones se vuelven imposibles de defender para él. Y obviamente, si lo pones como cornerback 2, pues el quarterback rival va a atacar ahí esa cobertura y van a meter al receptor más físico y alto del equipo, como ocurrió en el juego anterior, porque en el juego anterior, oh sorpresa, lo quemaron en una ruta de pase largo cerca de zona roja y fue el touchdown del triunfo para los Steelers. ¿Qué hubiera pasado si en esa cobertura hubiera estado Cristian González? No creo que hubieran logrado el touchdown, por mucho que se anticipara. El simple físico que tiene Cristian González le hubiera permitido a llegar más a ese balón. Le hubiera permitido no permitir tanto desmarque de su cobertura. Pero a Marcus Jones pues lo agarraron dormido y luego físicamente no tiene la capacidad de reponerse de una situación así. Fue un desastre. Y creo yo que por eso es muy importante el regreso de Cristian González y creo que va a regresar. Creo que la semana anterior tenían miedo de que se volviera a lesionar, pero creo que hasta ellos entienden que incluso con un equipo contra los Panthers, el peligro de que cualquier jugador se vuelva élite con esos esquineros que tienen después de Davis es muy real. Y creo yo que, nuevamente insisto, este equipo el próximo año va a tener que buscar un esquinero en las rondas altas del draft o pagarle a un chico que esté en la agencia libre y que valga la pena, porque los esquineros que tienen después de González y Davis son lamentables. Son jugadores que en pretemporada sí se lucieron contra jugadores de segundo o tercer equipo, pero contra titulares están muy lejos de funcionar en la NFL. Lo de Alex Austin ya es tortura psicológica. O sea, el chico, si lo siguen metiendo al campo como salió el domingo anterior, va a terminar en el psiquiátrico. La verdad no tiene manera de competir a jugadores de la NFL en este momento. Necesita relajarse, necesita que lo manden a la banca un tiempo, lo congelen un rato para que entonces pues quizás sea de utilidad en el futuro, porque ahorita está fundidísimo, ¿eh? Está fundidísimo y necesitan a Cristian González. Entonces, ya hablando de cambios y todo eso, creo que el más importante en la defensiva es Cristian González. Creo que si González llega a un nivel cercano al año pasado, en su primer partido de regreso, esta defensiva, ¡pum!, despega. Ahora sí va a estar por encima del promedio, ahora sí podemos empezar a hablar de top 10 y se va a ver en el campo. Se va a ver en el campo, porque con ese juego que trae el front seven desde la segunda mitad del juego pasado y lo que vimos en Miami, si juegan así el resto de la temporada, olvídense, con una secundaria como la que puede darte González con Davis, ese equipo va a jugar muy bien. Porque incluso ni siquiera el problema es en los safeties, ¿eh? Para mí el problema son los esquineros en esa secundaria. Y pues nada, o sea, creo yo que en la previa no puede argumentar que este equipo tiene que ganar y tiene que ganar porque tiene los argumentos para vencer a los Panthers. Juegan en casa, juegan con un equipo más sano y además creo yo que han jugado bien. Lo que pasa es que no saben capitalizar o se apendejan en jugadas clave. Necesitan de verdad tranquilizarse un poco los Patriots y no cometer los errores que cometieron en el juego pasado. Porque incluso con 5 entregas de balón, tener la oportunidad de empatar o ganar el juego como pasó en el último cuarto del juego anterior, increíble, ¿eh? Increíble. Eso habla que el equipo puede jugar muy mal en una parte, pero la otra parte juega tan bien que puede mantenerlos en el partido, ya sea la defensiva o la ofensiva. ¿Cuándo va a ser el momento de que eso fructifique en un triunfo? Porque eso también es clave, ¿eh? Los equipos malos encuentran maneras de perder partidos ganables. Los equipos buenos encuentran maneras de ganar juegos donde parecía todo perdido. Y si no, pregúntenle a Tom Brady. Si no, vean el Super Bowl 51. Ahí está la clave. Ya veremos qué ocurre. Y yo creo que el equipo puede ganar, debe ganar, no solo porque tienen que mejorar el récord, sino por su propia salud mental y debe haber cambios y regresos muy importantes. Entonces, no creo que sea el mismo roster que vimos en el juego anterior, aunque tampoco creo que todos los que esperamos que jueguen. Hablo de Efton Chisholm, por ejemplo, pero sí creo que van a venir cambios importantes, necesarios, y ojalá ya empecemos a hablar de un triunfo la próxima semana, porque créanme, lo que se viene en la semana 5 está muy duro y empezar la temporada 1-4
no creo que sea lo mejor. Si juegan así, pues tampoco van a ganarle a los Bills, ¿eh? Entonces, ya nos estaremos escuchando en la siguiente edición de este podcast. Fue todo de mi parte. Mi nombre es Henry B. Franco. Cuídense hasta la próxima. Y no olviden seguirnos tanto en plataformas donde se escucha este podcast, en YouTube y en nuestras redes sociales, X, antes Twitter, Facebook, Instagram y hasta TikTok. Entonces, ya fue todo de mi parte. Cuídense. Nos vemos en siguientes entregas de este podcast de Nación Patriota.